Nuria, encantado de tenerte en la fiesta del partido, estamos contentísimos. ¿Cómo ha ido el acto que habéis celebrado hoy junto al Partido Comunista? Bueno, yo agradecida de que el Partido Comunista piense en Comisiones Obreras de Andalucía para invitarlo a su fiesta, ¿no? Yo creo que ha sido un acto cargado de emotividad y creo que también de reivindicación, como no podía ser de otra manera cuando dos organizaciones que siempre están a pie de tajo pues se juntan para reflexionar y para debatir. Yo creo que ha sido un momento interesante donde han salido algunos de los elementos que ambas organizaciones estamos viendo que está sufriendo la clase trabajadora de Andalucía, especialmente, que es una de las que sufre más las consecuencias de las políticas de recorte y de ajuste y de las reformas injustas que el partido del PP, el partido de gobierno de este país, está llevando a cabo sobre los derechos de la clase trabajadora. A las puertas de un nuevo 1 de mayo, una campaña de Comisiones Obreras de Andalucía, esa precaripedia que conocíamos hace unos días. Cuéntanos cuáles son los objetivos de Comisiones Obreras con esta campaña. Bueno, el objetivo con la campaña de la precaripedia, lo que queremos poner al descubierto es que después de las distintas reformas laborales que se han hecho en este país, que han venido a precarizar el mundo del trabajo, el acceso del empleo de los jóvenes, pero también la situación, las condiciones de precariedad que sufre el conjunto de la clase trabajadora, lo que queremos poner de manifiesto es que después de estas políticas de reformas laborales, los gobiernos y la ideología neoliberal lo que intenta es dulcificarnos y edulcorar las condiciones que estamos viviendo de precariedad a través de un nuevo lenguaje que lo visten de rosa, de una sensación de más amable, pero que realmente lo que hay detrás pues pésimas condiciones laborales, horas interminables, falta de conciliación y bueno, y al final en definitiva es hacer emerger ese falso lenguaje que nos están imponiendo. Por ejemplo, palabras como el job sharing, ¿no? O el nesting, quédate en tu casa el fin de semana, cuando realmente quedarte en tu casa en el fin de semana después de largas jornadas y extenuantes jornadas es que tienes bajo salario y que estás tan agotado que no tienes ganas de salir porque esas horas extenuantes te hacen y te impiden llevar a cabo la socialización de estar con tu familia, con tus amigos y al final lo visten de esa palabra anglosajona para vestir una realidad que realmente no es, ¿no? De alguna manera es elevar esa conciencia de clase en una Andalucía donde tenemos una tasa de paro con los jóvenes menores de 25 años en torno al 50%. ¿Crees que hay visos para dar realmente esa batalla? ¿O realmente es muy difícil decirle a un joven que no tiene trabajo que este tipo de neolenguaje pues en realidad va en su contra cuando al final lo que hablamos es de las cosas del comer, ¿no? Bueno, es difícil porque creo que el capital ha hecho bien su tarea y ha ido haciendo que se ramifique en todos los ámbitos su ideología, ¿no? A través de las distintas reformas, especialmente en este país. Pero creo que Comisiones Obreras tenía la obligación de emprender esta batalla, no solamente en el centro de trabajo, con los trabajadores y las trabajadoras que ya están en el centro, o en las empresas, sino también con aquellos nuevos trabajadores que se van a incorporar para que tomen conciencia desde el previo de que esta realidad que la revisten de dulce, que la revisten edulcoradamente, pues al final es una realidad para esconder, es una narrativa para esconder una precariedad absoluta y una cierta esclavización, por no decir una esclavización total de la clase trabajadora ante el capital. Yo creo que estábamos en la obligación de emprender esa batalla desde el lenguaje y desde la realidad cotidiana del centro de trabajo. Y creo que este 1 de mayo además va a ser una de las claves, la precariedad laboral, porque creemos hacer emerger pues todos y cada uno de las distintas situaciones, que son muchas, que se dan en los centros de trabajo y en el día a día también del colectivo joven, ¿no? Porque nos enfrentamos a muchos conceptos, nos dicen que hacemos coaching, cuando realmente lo que nos está haciendo la empresa es que nos sintamos y que nos abramos en canal para utilizar nuestras debilidades en su favor como fortaleza para ellos y tenernos todavía más atornillados. Yo creo que cosas como esas a la gente, y queremos hacer que la gente joven reflexione sobre el futuro laboral y el marco laboral que se le está presentando, ¿no? Hay un concepto que se ha puesto sobre la mesa en el último año en Andalucía a nivel legislativo, que es el proclamado derecho al emprendimiento. ¿Forma parte ese concepto de este neolenguaje? Por supuesto, el emprendimiento al final no deja de ser el hágaselo usted mismo, cómprese los medios de producción, asuma el costo de la actividad, asuma la responsabilidad de la actividad, que yo, empresa principal, me llevaré los beneficios y usted, al final, trabajador, asumirá todos y cada uno de los costes de la cadena de valor que tiene la producción.
quizás es el neolenguaje, creo que es quizás dentro de la precaripedia la estrella principal, porque es la que ha ido calando, ¿no? Durante estos años de crisis, que se nos decía que si estabas en paro, cogieras y capitalizaras tu prestación económica por desempleo, te metieras en un falso negocio que fracasaba a los 6 meses, que al final te quedabas sin prestación y te quedabas sin negocio porque realmente no era una actividad económica como tal, sino era una salida desesperada al paro, y creo que muchos de los gobiernos tienen responsabilidad de haber llevado a este precipicio a muchos trabajadores y trabajadoras y dejarlos pues con una mano delante y con otra mano detrás porque habían perdido sus prestaciones y su actividad. El emprendimiento forma parte de esta precaripedia y creo que la gente joven tendría que saberlo. Ojalá hubiese negocios de actividad que fueran reales, con proyectos de viabilidad sólidos, que pensaran en las personas y pensaran en el rendimiento que tienen como función social esa empresa. Eso es realmente lo que nosotros queremos de empresa. Para eso no hay que crear un nuevo lenguaje, para eso hay que tener democratización en los centros de trabajo y proyectos empresariales serios y sólidos que jueguen el papel de función social que le corresponden. Unai Sordo y Nuria en Madrid, Nuria López en Andalucía, y un sindicato que vemos en la movilización sociopolítica quizás con más énfasis en los últimos meses, la huelga feminista, las pensiones, que aunque eso realmente lleváis mucho tiempo con ese trabajo, pero también defensa de la libertad de expresión, con el encarcelamiento de miembros del gobierno en Cataluña o del movimiento social. ¿Tiene algo que ver esa renovación en el sindicato? Bueno, yo creo que tiene, durante todos estos años, yo creo que también sería injusto. El sindicato ha estado haciendo una pedagogía de entre los trabajadores, porque diciendo que esta crisis era una crisis injusta y que además las políticas que se estaban implementando eran totalmente para cambiar el modelo de sociedad que teníamos, que aunque podía ser mejorable, iba avanzando. Las distintas políticas que han desarrollado los gobiernos de derecha de este país, también de muchas comunidades autónomas y ayuntamientos, lo que dificultan y han puesto en jaque son los derechos de la clase trabajadora. Y el sindicato ha hecho pedagogía entre los trabajadores. Quizás ahora, en estos momentos donde nos dicen que estamos saliendo de la crisis, y es verdad, los datos macroeconómicos para las grandes empresas están saliendo de la crisis, pero las familias trabajadoras aún no han salido, los trabajadores sí quieren y están viendo que esa recuperación quieren que le lleguen y están perdiendo el miedo y están intentando, y yo creo que es la obligación del sindicato liderar esa disputa entre las grandes empresas y ante el propio capital y los gobiernos. Y creo que esa toma de conciencia, que ha sido de largo recorrido, es lo que el sindicato ahora está liderando, esa disputa ante esa resignación que los trabajadores por miedo antes tenían. Yo creo que nuestro mensaje ha calado y ahora lo que tenemos que es amplificar todavía más para decirle a la patronal que ante esas grandes ganancias económicas ahora le llega el turno a los salarios y a la calidad del empleo de los trabajadores, y decirle también a los gobiernos que ya está bien de falsas reformas y de recortar y que ha llegado el momento del Estado social y el Estado de Derecho en este país. Y creo que, bueno, yo creo que el impulso de los congresos es importante porque siempre se renuevan a las personas y se renuevan las ideas, pues generan un dinamismo en la propia organización que algo también creo que tiene que ver con los momentos en los que nos encontramos, pero que creo que también principalmente es que los trabajadores están tomando conciencia por esa acción del sindicato en los propios centros de trabajo. Claro. Hacía mención antes a tu nombramiento como secretaria general, una mujer al frente del sindicato en Andalucía. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo están siendo estos meses iniciales? Bueno, los meses están siendo muy intensos, prácticamente estamos ya en la antesala del primer año de mandato. Y bueno, no voy a decir que haya sido fácil porque incluso como secretaria general pues era mi primera vez, y creo que también el sindicato está siendo muy generoso, las organizaciones están siendo muy generosas. Es enormemente ilusionante cuando llegas a algún sitio y siempre hay un afiliado o una afiliada de comisiones obreras para darte ánimo, y yo creo que esa es la grandeza de esta organización, que la componen muchos hombres y mujeres que quieren tirar para adelante y que además, como secretaria general, te dan un voto de confianza para que eso se produzca. Ilusionante y muy intenso, pero creo que con ánimo y con esperanza de poder hacer fuerte esta organización como instrumento para dirigir a los trabajadores hacia la recuperación de los derechos, porque creo que ha llegado el momento y que es el momento de la clase trabajadora.